Bueno, muy buenas tardes, apreciados participantes, bienvenido a este foro denominado Foro Global de Comercio Internacional y Derecho Marítimo, donde tendremos la destacada participación de grandes especialistas en el área, pues que la tarde de hoy van a darnos su experiencia y sus conocimientos en esta área de comercio exterior y derecho marítimo. Hoy tengo el honor de presentar a dos destacadísimos ponentes eh, con una dilatada trayectoria profesional. Ellos son el licenciado Henry Alexander Varilla Márquez y el abogado Benjamín Cordero Cote. En breve le voy a dar su descripción curricular para que pues ustedes sepan la calidad de ponentes que tenemos en la tarde de hoy. Bien, antes de hacer la presentación formal de cada uno de nuestros especialistas, me voy a permitir eh, indicarles cómo vamos a operar o cómo vamos a desarrollar este foro. Este foro es una cortesía del Colegio de Abogados del Estado Bolívar a través de la coordinación académica. Lamentablemente, su presidente y junta directiva no nos pudo acompañar la tarde de hoy, pero pues les envía un cordial y un cordial saludo. Bien, vamos a desarrollar esta actividad de la siguiente manera. El primer ponente es el licenciado Henry Alexander Varilla Márquez y él pues nos va a hablar sobre el marco regulatorio venezolano en materia de comercio exterior. Esta es una actividad por demás interesante. El segundo ponente será el abogado Benjamín Cordero, que también nos va a hablar de derecho marítimo, ¿sí? Entonces, dispondremos de un tiempo aproximadamente entre 20 y 30 minutos, donde los ponentes pues disertarán y nos entregarán sus conocimientos y experiencias en estas áreas. Posteriormente, vamos a tener un ciclo de preguntas que luego evaluaremos si las hacemos al terminar la ponencia o la hacemos al final de la ponencia del segundo ponente. Usted nos dice, licenciado, si usted responde las preguntas de su tema al terminar o lo hacemos al final. Vaya pensándolo, porque esto suena interesante. Bien, es un honor presentarles a nuestro primer ponente, el licenciado Henry Alexander Varilla Márquez, licenciado en Comercio Internacional y magíster en Gerencia con mención en Finanzas. Es un referente con más de 3 décadas de trayectoria. El profesor Varilla combina su sólida experiencia ejecutiva como gerente de logística en Sidor. Es asesor y fue asesor presidencial de Ferrominera del Orinoco, con una vocación docente que lleva más de 30 años formando generaciones de profesionales en esta área. Su experticia en logística, aduana, comercio exterior está respaldada por la especialización en gestión aduanera y comercio exterior y su reciente maestría en finanzas. Como conferencista, consultor gremial, integra una visión estratégica rigurosa y técnica, con una mirada prospectiva del sector. Hoy nos comparte sus conocimientos que fusiona la teoría, la práctica y el liderazgo en la transformación del comercio internacional. Por favor, démosle una bienvenida al maestro de esta disciplina. Bienvenido, profesor Varillas. Los micrófonos son suyos.
No, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Tenemos conectada eh, casi 50 personas a esta hora. Estamos empezando. Se registraron muchísimos más, lo cual agradecemos. Bueno, muchas gracias, doctor Sosa, primero por esa extraordinaria presentación, ¿no? Que lo deja uno bien comprometido. Y bueno, y hacerle extensivo el agradecimiento al Colegio de Abogados del Estado Bolívar, a la dirección, digamos, de la coordinación académica, por este tipo de eventos, este tipo de foros de comercio internacional, de derecho marítimo, que tanta falta le hacen, pues, a todos los profesionales que hacemos vida dentro de este maravilloso mundo. Bueno, en aras del tiempo, porque sé que el tiempo aquí es bien valioso y nos habló de más o menos media hora, eso me obliga a correr un poco porque hice un esfuerzo titánico para tratar de resumir en 15 láminas, ya más o menos eso le da una idea, 2 láminas por minuto, este, eh, eh, más o menos, perdón, le da una idea de más o menos el esfuerzo que tuvimos que hacer para tratar de resumir eh, toda la normativa sobre la cual se regula el comercio exterior venezolano. Eh, Aprovecho obviamente para señalar que a pesar del esfuerzo de tratar de recopilar toda esta normativa, pues vale decir que no, muy probablemente no esté toda la normativa, ¿no? Hay muchas cosas que se escapan, pero sí hicimos un esfuerzo por tratar de mostrar básicamente lo más relevante y lógicamente lo que está vigente y lo que está en uso, lo que realmente tiene uso. Bueno, el título de mi ponencia es Marco Legal Regulatorio Venezolano en materia de comercio exterior. Yo imagino que pueden estar visualizando en este momento la pantalla, ¿verdad? Para, digamos, responder o poder, digamos, ahondar en este tema, he considerado básicamente manejar unos 8 puntos, comenzando un poco por ubicar en el contexto, a través de la famosa pirámide de Kelsen jurídica, pues más o menos cómo está estructurado el tema de la normativa en materia de comercio exterior en Venezuela. Vamos a hablar rápidamente sobre los instrumentos legales que regulan actualmente nuestro comercio exterior y luego también el comercio internacional y los acuerdos multilaterales a los cuales estamos como país suscritos. ¿Qué acuerdos tenemos, digamos, comerciales de diferente naturaleza con algunos países, tanto de alcance parcial como acuerdos preferenciales? Vamos a hablar de los instrumentos que rigen en Venezuela para el tema de la defensa comercial y finalmente la normativa aplicable a tanto al tema de las exportaciones, fundamentalmente las no petroleras, y el tema aduanero. Eh, Pueden ver en la lámina algo que para todos, probablemente los que están acá asistiendo a este evento, debe ser muy conocido. Entiendo que la mayoría del auditorio aquí presente es de abogados o estudiantes de derecho. Y es que, bueno, desde la aplicación, pues, de la pirámide de Kelsen, todos sabemos que básicamente esta pirámide tiene 3 grandes bloques, que son los que nos permiten más o menos ir definiendo, ir decantando el marco normativo sobre el que se rige cualquier materia. El tema del comercio exterior y el comercio internacional venezolano no escapan de esta realidad y por esa razón nosotros tenemos algunos instrumentos jurídicos que son, digamos, de naturaleza fundamental y que están, digamos, en la cúspide de la pirámide, porque son los que rigen de alguna otra manera y los que marcan la pauta respecto del tema. Luego tenemos una base netamente legal, constituida por las leyes, sean estas de carácter orgánico, especial, ordinaria o incluso decretos con carácter, con fuerza, valor y carácter, fuerza y valor de ley. Y por supuesto, toda la base jurídica que la componen mayoritariamente lo que se ha dado a llamar en derecho la fuente secundaria, que tiene que ver con todos los decretos, resoluciones ministeriales, providencias administrativas, circulares, ordenanzas, sentencias e incluso hasta los usos y costumbres. Desde esa perspectiva, pues bien vale la pena señalar que en el caso venezolano, pues nuestra
digamos, nuestra base fundamental sobre la cual descansa el comercio exterior venezolano, lo vamos a encontrar básicamente en dos instrumentos jurídicos que tienen justamente esa preponderancia sobre todos los demás. En primer lugar, y por razones más que obvias, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Constitución, que de los 350 artículos que tiene, yo solamente quiero destacar allí tres. El artículo 112, que nos habla de las libertades económicas y, digamos, del apoyo y del impulso que el gobierno nacional y el Estado básicamente le da al tema del libre desenvolvimiento de las actividades económicas y por supuesto al impulso del comercio, tanto nacional como el comercio exterior. Luego tenemos dos artículos que en mi opinión son fundamentales para entender el marco sobre el cual descansa todo nuestro comercio exterior. En primer lugar, el artículo 156 en su numeral 15, que establece que es de la competencia del Poder Público Nacional todo el régimen del comercio exterior venezolano y el manejo, control absoluto de las aduanas. Es evidente que por la naturaleza del tema, de los temas, pues, y por la importancia estratégica para cualquier país, los estados se reserven dentro de las competencias del Poder Público Nacional el manejo de estos temas, a través, evidentemente, de las políticas comerciales que establecen y, por supuesto, del control estricto que hacen sobre el tema aduanero. Y luego el artículo 183, que en su numeral primero, cuando nos habla de las competencias del poder público estatal y municipal, básicamente viene a ratificar lo que ya nos manifestó el artículo 156, cuando señala que los estados y los municipios no podrán crear aduanas, no podrán crear impuestos a las importaciones o a las exportaciones, y en consecuencia, digamos, no pueden prácticamente tener una injerencia directa sobre el tema y el manejo del comercio exterior en general del país y el tema aduanero. Por otra parte, tenemos el añejo Código de Comercio, que en el mes de diciembre de este año está próximo a cumplir ya 70 años. Obviamente tiene muchas reformas, algunas de ellas en el campo marítimo. Probablemente el ponente que me va a suceder converse algo al respecto, pero tenemos un código de comercio que, bueno, regula justamente la actividad comercial y el comercio exterior, pues en definitiva hace parte de las normas del comercio que están allí establecidos. Eh, por otra parte, y un poquito para ir ya, digamos, ahondando en lo que tenemos, realmente el comercio exterior venezolano, digamos, si nos remontamos un poco al tema histórico, pues bueno, todos sabemos que el siglo pasado fue un siglo que prácticamente pasamos de un comercio rural, doméstico, agrícola, a una economía petrolera. Y bueno, con ese viraje, pues evidentemente cambiaron muchas reglas de juego. Sin embargo, yéndonos a tiempos más recientes, el año 1989, por eso lo destaco en la lámina, es un año particularmente importante para el tema del comercio exterior venezolano, porque caramba, me dicen que no se está viendo la presentación. A ver acá. No sé, doctor Sosa, si me dice acá, si lo puede, si se está viendo o no. No, no, creo que hay que compartirla de nuevo. Ok, acá, me disculpan un segundo. Sí, profe, buenas tardes. No se está viendo la presentación. Sí, sí, ya me dijeron. Estamos corrigiendo. ¿No la pueden ver? No, no la están viendo. Me disculpan un segundo acá mientras resolvemos. Bueno, iba a Ahora sí, aprovechar. profe. Ahora sí salió la presentación. Ok, ok, gracias y disculpe. Bueno, esa lámina que está allí, que entiendo la que están viendo, pues bueno, muestra básicamente lo que les mencionaba, la Constitución y el Código de Comercio.
Y luego la siguiente muestra básicamente un extracto de lo que sería la Gaceta Oficial del 30 de mayo del año 89, donde aparece, digamos, publicado el famoso decreto 239. Fue un decreto en su momento muy famoso porque fue el decreto donde se, digamos, promulgó la nueva política comercial venezolana, que entre otras cosas, digamos, y por eso se habla del despegue de alguna manera de allí, porque en el año 89 Venezuela ingresa como miembro pleno al GATT. El GATT eran las siglas del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercios, de lo que más adelante, en el año 95, pasó a llamarse la Organización Mundial del Comercio. Entonces, con el ingreso de Venezuela a este acuerdo de aranceles generales aduaneros y comercio, pues se abría un nuevo capítulo en la historia del comercio exterior venezolano, porque el estar de alguna manera, digamos, adheridos a un organismo multilateral tan importante que teóricamente regula, domina, controla y establece las normas que rigen el comercio internacional, pues bueno, ustedes entenderán lo que eso significaba en su momento. Sin embargo, nosotros hemos pasado del decreto 239 del año 89 a la recientemente promulgada Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones 2025-2031, que como lo leen allí, es una ley con rango orgánica, publicada ahorita el 24 de mayo pasado. En el marco de esta ley orgánica y en el marco de las 7T, en la primera de ellas se habla de la transformación económica. Y dentro de ese esquema de transformación económica, evidentemente que está planteado con bastante, digamos, precisión el tema del impulso al comercio exterior venezolano. Entonces es importante resaltar eso por allí. Eh, Ahora, teniendo eso claro, más o menos sobre la base general sobre la cual, digamos, se maneja pues el tema del comercio exterior venezolano, pues valga la pena aquí hacer un inciso para establecer también una diferencia, porque estoy utilizando dos conceptos que a pesar de que para muchos pudieran sonar iguales, o por lo menos que sean sinónimos, no lo son. Hablo de comercio exterior venezolano y en esta lámina, por ejemplo, si la pueden observar, dice Venezuela en el comercio internacional. Hay algunos elementos y hay algunos instrumentos jurídicos que vinculan la situación del país en el comercio internacional. Y hay otros, por el contrario, que subyacen a la gestión propia del país y al desarrollo de su comercio exterior. Y es que básicamente es porque el comercio exterior, digamos, tiene que ver directamente con la actividad que desarrollan los países para fomentar y para manejar lo que sería su flujo de operaciones de importación y exportación. Cuando hablo de Venezuela en el comercio internacional, empiezo por mencionar los acuerdos multilaterales. Aquí vamos a hablar básicamente de algunos aspectos. Dentro de estos acuerdos multilaterales, pues bueno, todo el mundo ha escuchado pues, que estamos, digamos, embalados en una carrera de pregonar y de impulsar la multilateralidad, y bueno, en el marco de esa multilateralidad, pues Venezuela ha firmado acuerdos, primero en el tema del GATT, como les mencionaba, el GATT desde el año 47, Venezuela ingresó en el año 89, como lo mencioné en la lámina anterior, y luego en el acuerdo por medio del cual se crea, el acuerdo de Marrakech, por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio, y Venezuela se incorpora en el año 95. Estoy tomando un extracto en esa lámina de una noticia que apenas tiene 2 o 3 días de haber sido publicada en diferentes medios nacionales, según el cual el presidente de la República hacía una crítica a la Organización Mundial del Comercio, incluso manifestaba que prácticamente era un organismo que había muerto por inacción, flojera y cobardía. Esto básicamente porque la Organización Mundial del Comercio, como órgano rector justamente de las políticas de comercio internacional, debe velar absolutamente por mantener el equilibrio comercial a nivel mundial, sobre todo en los países que hacen parte y que forman parte de ese esquema digamos, de ese esquema. De los 194 países que componen el planeta Tierra, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, 164 forman parte de la Organización Mundial del Comercio, entre esos Venezuela.
De esos 30 restantes, hay 23 que participan con calidad o con estatus de observadores y que están tramitando su programa de adhesión. Y luego solamente hay un grupo muy reducido de menos de 10 países que no tienen ni siquiera planteado ingresar a la OMC. El tema de la crítica viene dado fundamentalmente por, digamos, la decisión unilateral que todos hemos visto que ha tenido los Estados Unidos con el tema de la adopción de aranceles de manera unilateral, directa y sin consulta previa de ningún tipo sobre prácticamente todos los países del mundo. Pero bueno, ese es otro tema y nosotros vamos a avanzar acá. Este, bueno, hay otros acuerdos, aparte del acuerdo de, digamos, del GATT, en los cuales Venezuela tiene una parte, o Venezuela los ha suscrito en el marco del desarrollo de su comercio internacional. Mencionaba, y esto lo voy a leer rápidamente, la ley aprobatoria del Acuerdo de Marrakech del año 94, la ley aprobatoria del acuerdo por el cual se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC del año 2002. Hemos firmado acuerdos en materia de comercio de servicio, hemos firmado acuerdos con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para específicamente el tema referidos al tema del comercio. Hemos firmado acuerdos con la FAO en materia de agricultura, con la Organización Mundial de la Salud en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, en materia de inversiones relacionadas al comercio, normas de origen, textiles, obstáculos técnicos, procedimientos para licencia de importación, salvaguardas comerciales, subvenciones y medidas compensatorias, examen de políticas comerciales. Firmamos y adoptamos el manual sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC en su segunda edición. El año pasado, en el mes de junio, Venezuela ratificó y entró a formar parte del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, el AFC, lo cual trae una cantidad de beneficios al país en lo que tiene que ver con el desarrollo de su política de comercio internacional y el impulso de su comercio exterior. Y finalmente, aunque no ha sido ratificado por Venezuela, está en proceso de revisión el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, precisamente por la crítica que tiene el gobierno respecto de la Organización Mundial del Comercio. En el mismo orden de ideas, y hablando del papel de Venezuela en el comercio internacional, tenemos también acuerdos preferenciales que hemos suscrito. Acuerdos, por ejemplo, o tratados en materia de preferencias arancelarias. Tenemos acuerdos de alcance regional en el marco de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Tenemos acuerdos regionales, por ejemplo, sobre superación de obstáculos técnicos al comercio, que realmente es bien importante para nosotros. Luego tenemos los acuerdos de alcance parcial de complementación económica. Hemos firmado acuerdos con Chile, con Cuba, con Mercosur. Sin embargo, bueno, en el caso de Mercosur, el famoso AC-59, que firmamos en el año 2004 y que luego fue modificado en el año 2011 con el ingreso de Venezuela. ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar algo? Adelante, Eh, adelante, profesor. sí. Por otra parte, bueno, en la misma dinámica de los acuerdos de alcance parcial, hemos firmado, hemos tenido y firmamos acuerdos y están vigentes con Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y también con el ALBA. Tenemos acuerdos de alcance parcial ya de naturaleza comercial con Colombia, que de hecho en estos momentos pareciera que es el más actualizado que tenemos, porque recientemente en el año 2023 logramos firmar el primer protocolo adicional que modifica los anexos 1 y 2 de ese acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28. Y eso es lo que ha permitido que el comercio binacional con Colombia pues haya mostrado signos importantes de recuperación, a pesar de que en estos momentos la balanza comercial binacional favorece abiertamente a Colombia. Pero están dadas pues las condiciones para nosotros de la mano de la firma de este acuerdo poder impulsar las operaciones comerciales con ese vecino país. Bueno, acuerdos con Perú. Luego tenemos incluso algunos acuerdos de alcance parcial al amparo del artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980. Hemos firmado acuerdos con países centroamericanos, prácticamente con todos, con Honduras, Trinidad, Guyana, Guatemala, con CARICOM, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Estos acuerdos están plenamente vigentes, incluso muchos de ellos tienen protocolos modificatorios adoptados y ratificados por Venezuela. Y luego tenemos otros acuerdos comerciales que
digamos, no han sido protocolizados por ALADI, por eso no aparecen dentro de los acuerdos de naturaleza regional, el que tenemos firmado con Bolivia, con Ecuador y más recientemente, desde el año 2018, el acuerdo de desarrollo comercial que firmamos con Turquía. Eso para que vean más o menos cómo se está manejando el tema de la política comercial venezolana en materia, digamos, de multilateralidad y del establecimiento de las alianzas que el país está, digamos, abocado a construir. No menciono allí, pero lo tengo, no lo escribo en las láminas, pero lo tengo que mencionar porque todo el mundo ha sido testigo y lo hemos visto en las noticias de todo tipo, que el gobierno viene trabajando fuertemente en lograr la incorporación plena a los BRICS, que es un acuerdo multilateral también de importancia muy grande porque está, digamos, constituido por unos países con los cuales en esta nueva dinámica comercial venezolana hemos venido afianzando fuertemente las relaciones de nuestro comercio internacional. Estamos hablando del caso de China, estamos hablando del caso de India, de Rusia, de Brasil fundamentalmente y Sudáfrica. Luego ya, bueno, eso tenía que ver con cómo está Venezuela en su comercio internacional. Ahora, volviendo al tema de los instrumentos que regulan nuestro comercio exterior venezolano, quise mencionar acá qué instrumentos legales tenemos vigentes en estos momentos en Venezuela en materia, en aplicación de medidas en defensa comercial. Bueno, tenemos algunas leyes, por ejemplo, la ley a través que fue un decreto ley antimonopolio del 2014, el decreto ley sobre medidas de salvaguarda del año 99 y la ley sobre las prácticas desleales del comercio internacional del año 92 y su reglamento, que regulan todo lo que tiene que ver con el tema del dumping, de los subsidios y este tipo de cosas. Luego tenemos también una resolución conjunta que tiene que ver con los certificados de origen no preferenciales aplicados a la imposición de medidas correctivas o de defensa comercial, que también es un instrumento que suele, digamos, tener aplicación importante en nuestro comercio exterior. Eso, bueno, como les digo, pues se trató de hacer un esfuerzo allí para tratar de resumir en pocas láminas la cantidad enorme de acuerdos comerciales que se han venido gestando a través del tiempo y que son los que han permitido que se vaya, digamos, desarrollando el tema del comercio exterior venezolano en la vía de esos países con los cuales tenemos los acuerdos. En estos momentos, a través del Ministerio de Comercio Exterior y específicamente del Viceministerio de Política Comercial y de Inversión, se está trabajando en la revisión de los acuerdos con Brasil, o se está empezando a trabajar el tema de la revisión del acuerdo con Brasil, el acuerdo comercial con Argelia, el acuerdo con China. Entonces, bueno, hay un equipo permanente de negociadores venezolanos que vienen haciendo esfuerzos para tratar, digamos, de revisar y de concretar, pues, la adopción de nuevos acuerdos comerciales. Bueno, los dos últimos temas o los dos últimos puntos, porque voy aquí midiendo el tiempo, estoy casi, tienen que ver con qué normativa aplicamos en Venezuela en estos momentos en materia de exportaciones no petroleras fundamentalmente y luego en materia de aduana. En materia de exportaciones, pues debo comenzar por señalar, y aquí más o menos trato de mantener un poco el esquema de la pirámide de leyes, comienzo hablando de las leyes. Tenemos una ley de reciente data del año 2024, tiene ya un año, que la llamamos Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras. Esta ley realmente era una muy vieja aspiración del sector exportador no petrolero venezolano, porque no teníamos una ley de exportaciones salvo una ley del año 75, que este año cumplió 50 años, que es la ley de incentivo a la exportación, que sigue vigente pero en desuso. Pero no teníamos una ley que trabajara en pos de fortalecer nuestras exportaciones no petroleras y a pesar de que, bueno, he sido un crítico de esta ley porque me parece que debió haberse aprovechado la circunstancia histórica para tratar de blindar aún más al sector exportador, pues también me permito aplaudir y reconocer el esfuerzo, porque al menos ahora tenemos un instrumento legislativo que recoge aspectos importantísimos. Resalto algunos solamente. Por una parte, el tema de la masificación de la cultura exportadora en Venezuela a través del impulso y la capacitación en materia de exportaciones, a todo nivel.
a todo nivel. Eso es importantísimo. El tema del impulso de la diplomacia comercial, un poco aprovechar la presencia que tiene Venezuela en el mundo a través de sus embajadas. Tenemos 90 embajadas en el mundo que pueden tranquilamente convertirse en vitrinas de lo hecho en Venezuela. Y en ese sentido entiendo que se está trabajando. Y otro aspecto importantísimo de la ley es que le dio forma o sirvió de génesis para la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones llamada Benexporta, que tiene la responsabilidad justamente de desarrollar toda una estrategia para tratar, digamos, de realmente lograr que el sector exportador no petrolero venezolano pueda realmente despegar, como en efecto lo está haciendo en algunos rubros particulares. Todos hemos oído hablar de la importación, la exportación de cacao, de café, de ron venezolano. A eso se le ha sumado también el tema del tema de los camarones, del cangrejo azul, de algunos productos del sector agrícola también, como plátano, aguacate, el frijol chino o musgo. Es decir, hay una cantidad de productos donde hemos venido haciendo trabajo como país en fomentar las exportaciones. Bueno, tenemos una ley del 2009 de simplificación de trámite para las exportaciones realizada por la empresa del Estado, la ley de creación de Bancoes del año 96 con sus posteriores modificaciones o reformas, siendo la última de ellas incorporada en la misma ley de fomento de las exportaciones no petroleras. Y luego mencioné hace un momento la ley de incentivo a la exportación del año 75 y su reglamento, que están vigentes, un poco, bastante, digamos, en desuso, porque ahí se planteaba básicamente el tema de los incentivos a la exportación a través de la revisión de lo que llamamos el BAN, el valor agregado nacional. Tenemos reglamentos también vigentes, el reglamento de incentivo a la exportación y las modificaciones. Tenemos decretos vigentes, por ejemplo, uno que acaba de ser publicado ahorita el 9 de junio, que dispensa por un año algunos regímenes legales que aplican para la exportación de determinados productos. Aquí en la zona, por ejemplo, tenemos el caso del mineral de hierro. El mineral de hierro requiere un permiso, un régimen legal 4, que es un permiso que otorga el Ministerio de Industria, que ahora pasó al COMEX, al Comité de Comercio Exterior, y que, bueno, ha sido dispensado por un año. Tenemos decretos que controlan la exportación de material estratégico susceptible de reciclaje de diferente naturaleza. Tenemos decretos, digamos, vigentes que han sido prorrogados sobre los cuales se dicta la optimización y dinamización de los procesos de exportación. Tenemos decretos de simplificación de trámites para la exportación. Esto, de tal manera que, según observen, hay una cantidad de normativa que, bueno, no nos da el tiempo que nos quedan los 5 minutos para mencionar. Y luego tenemos unas resoluciones que también abordan, desde el punto de vista legal, el tema de las exportaciones en Venezuela. Por ejemplo, la resolución conjunta ministerial entre Hipostel y el Ministerio del Transporte para crear el programa Exporta Fácil, un proyecto del año 2024, que apunta a la facilitación de las exportaciones para los emprendedores, para las comunas, para los pequeños y medianos empresarios. La resolución por la cual se crea la ventanilla única de comercio exterior, que valga decir, está llamada a ser justamente como su nombre lo indica, una unidad donde se concentre en esa unidad únicamente toda la tramitación de los permisos asociados al tema de las exportaciones. Hay resolución por medio del cual se creó la Fundación Instituto Marca País, que viene impulsando el hecho en Venezuela. El si es de venezolano es mejor. Y luego tenemos otra cantidad de resoluciones, como pueden ver allí en la lámina, que bueno, tienen que ver con el tema de la exportación de diamante, por ejemplo, la certificación de proceso Kimberley, hasta procedimientos para facilitar el reconocimiento de mercancía. Providencias administrativas que van más o menos en la misma línea, desincorporación de material estratégico susceptible de reciclaje, el tema de la exportación de bienes culturales, patrimoniales y no patrimoniales, la providencia del CENIAT por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Exportadores para que las empresas que deseen acogerse al beneficio de recuperación de créditos fiscales, pues se inscriban en el CENIAT y tengan, digamos, su registro en ese sentido. Y el tema de la Providencia 71 del CENIAT, muy famosa entre los exportadores, porque es la que regula las normas para emitir las facturas de exportación. Tenemos en materia de circulares
Hay una circular, por ejemplo, que elimina las etiquetas de exportación para las bebidas alcohólicas, lo puse allí como referencia. Y el último punto tiene que ver con la normativa aplicable en materia de aduanas. Allí, bueno, básicamente, por razones obvias, en primer lugar tenemos el arancel de aduana, que para resumirle, es el instrumento más importante del comercio internacional y es el instrumento clave para poder, digamos, controlar, proteger la economía nacional desde la participación activa de la aduana, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduana y sus 5 reglamentos, y luego tenemos otras leyes que, aunque no llevan la palabra aduana en su denominación, son leyes de naturaleza aduanera porque tienen y tocan el tema aduanero. La ley de contrabando, la ley orgánica de aduana, la ley sobre las prácticas desleales en el comercio internacional y una ley que la menciono allí porque es súper interesante, que es la ley de almacenes generales de depósito, que es una ley, creo yo, que es la ley más añeja de la legislación aduanera venezolana, incluso más vieja que el Código de Comercio. Esa ley es del año 36, 1936, y el reglamento de 1940 fue refrendada por el general Eleazar López Contreras y está plenamente vigente. Y luego, no por ello menos importante, por supuesto, el tema de la jurisprudencia, la doctrina y los usos y costumbres en materia aduanera que tenemos en Venezuela. Bueno, mis amigos, eso ha sido un extracto, un resumen, diría yo. He tratado de hacer un esfuerzo de reunir toda esta legislación para provecho, digamos, del auditorio del Colegio de Abogados. Se me pidió que preparara un tema y decidí hacerlo justamente sobre un tema que es de interés de este auditorio, ¿no? Saber todas las normas que existen, y aquí faltan muchas, sin duda. Pero bueno, doctor, agradecido y bueno, ahí, Bueno, caramba, estoy asombrado, licenciado. De verdad que no me imaginaba que este tema tenía tanta legislación, ¿no? sí, Por señor. supuesto, quiero pedirle a nuestros participantes, me imagino que muchos tendrán, como yo, dudas y preguntas que hacer. Le voy a pedir que por favor nos coloquen en el chat sus preguntas. Yo voy a hacer uso del privilegio de ser el moderador y yo le voy a hacer una pregunta, pero me la responde al final. No sé si, licenciado, si nos va a responder ahora o nos responde al final del curso. Mira, yo creo que nada del tiempo deberíamos escuchar al otro Ok, colega y al muy final, bien, bueno, la gente que tome excelente. nota, porque Muy bien. Vamos a, mientras se va haciendo la segunda ponencia, le voy a pedir a los participantes que por favor nos coloquen sus preguntas para el licenciado Henry, por supuesto, al abogado Benjamín Cordero, las preguntas que le quieran hacer en el chat, ¿ok? Y al finalizar la ponencia haremos la lectura y responderemos las preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Henry. Estoy asombrado, de verdad, que la cantidad de leyes en esta materia. Hay un dicho que dice que uno aprende algo cada día. Y por supuesto, esto sería maravilloso que podamos contar con este banco o esta banco de data de leyes sobre importación y exportación, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su ponencia, como sí, siempre, fue destacadísima y muy buena. Ahora tengo, con el mismo honor que presenté al licenciado Henry, me voy a permitir presentar al licenciado, al abogado Benjamín Cordero Cote. Benjamín Cordero Cote es una figura de referencia en el derecho marítimo internacional. Es un egresado magna cum laude de la Universidad José Antonio Páez de Venezuela. El abogado Cordero se ha consolidado su experiencia con una especialización en Derecho Marítimo Internacional de la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, complementada con estudios avanzados en el programa PL del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización en Londres.
Su trayectoria profesional fusiona la práctica jurídica nacional e internacional. Como asociado en Sabatino Pisolante, Abogados Marítimos, también es abogado corresponsal en Venezuela para Global Panding, Red Global de Clubes, DPL, director de seguros de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, es miembro activo del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. A su labor en despacho de asociaciones gremiales se suma la vocación académica como autor de artículos especializados en el Boletín Jurisprudencial y Publicaciones de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Hoy nos comparte su visión única de los desafíos legales del comercio marítimo global. Por favor, démosle la bienvenida a un jurista que conecta a Venezuela con los estándares del derecho marítimo mundial. El abogado Benjamín nos va a hacer una disertación sobre aspectos brevemente de derecho marítimo y luego va a hacer un abordaje bastante práctico, lo llamaría yo, de lo que es el conocimiento de embarque, lo que todos conocemos como el BL, y los aspectos legales, pero además de eso lo va a llevar a la práctica. Abogado Benjamín, bienvenidos al Colegio de Abogados del Estado Bolívar. Para nosotros es un gran honor contar con su presencia y bueno, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, doctor Sosa Caraballo. De la misma manera agradecemos al Colegio de Abogados del Estado Bolívar por esta increíble invitación. Primera vez que tenemos interacción con este Colegio de Abogados y bueno, para nosotros Bolívar una zona muy importante por toda digamos, toda la intervención que tiene desde el punto de vista de las operaciones marítimas en nuestro país, en exportación, industrias básicas y demás. Así que esperemos que de alguna manera podamos contribuir con esta presentación para todos los presentes, ¿no? Bueno, primero que nada, se me escucha bien, ¿no? El audio. Muy bien, se le escucha y se le ve bien. Perfecto. Lo segundo, como tengo una presentación, pero tengo un material aparte, quisiera ver si la transición hacia el otro lado también se ve. ¿Correcto? Perfecto, se ve bien. Perfecto. Ok, aquí se me están... Ok, ya se quitó. Bueno, lo primero que quisiéramos iniciar es haciendo una aclaratoria sobre el tema del derecho marítimo, ¿no? Porque es curioso que cada vez que nosotros comentamos que somos abogados especialistas en derecho marítimo, mucha gente que inclusive tiene que ver con el sector o el negocio legal, tiene muchas dudas o mucho mito sobre lo que es o no el derecho marítimo o cómo desde el punto de vista práctico se traduce eso para una compañía cuando lo necesita. Yo creo que la mejor definición de derecho marítimo la ha dado en paz descanso el doctor Tulio Álvarez Ledo, a quien apreciamos mucho académicamente y que fue uno de los mejores abogados marítimos que ha tenido Venezuela, quien la definió como un conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo, ¿no? Pero con esa definición, nosotros nos permitimos preguntar, ¿cuándo se contrata a un abogado marítimo? ¿O en qué tipo de situaciones? Bueno, se podrá imaginar que hay una gran cantidad, o si no se lo imagina, podemos ratificárselo, hay una gran cantidad de situaciones relacionadas al mar, a los puertos, a los contenedores, digamos, al transporte de mercancías, a las operaciones portuarias, que definitivamente nos dejan entrever que una compañía tendrá que contratar o buscar un abogado marítimo cuando tenga necesidad de asesorarse en asuntos relacionados con, por ejemplo, contrato de transporte de mercancías por agua o con líneas navieras, de lo cual vamos a profundizar más adelante, contratos de fletamento de buques para la exportación de mercancías a granel, la industria del acero, por ejemplo, el petróleo, el coque, asesoría en materia de seguros marítimos para, digamos, esa póliza de seguro que cubre los riesgos de la carga que es transportada, de los daños físicos que puede sufrir el casco o la maquinaria del buque,
o también en lo que respecta a la responsabilidad frente a terceros de los armadores que operan estas naves, asesoría sobre convenios internacionales relacionados al transporte marítimo, porque existe algo llamado Organización Marítima Internacional que se ha planteado como uno de sus principales propósitos trabajar en convenios internacionales que tienen que ver desde la contaminación de las aguas, desde la protección de los marinos, hasta una gran cantidad de aspectos relacionados con las aguas y que requieren un análisis legal profundo y muy técnico. Y por supuesto, el régimen de navegación de buques o también de embarcaciones que son mucho más, digamos, pequeñas en términos de estructura, como las embarcaciones de recreo o las embarcaciones deportivas. Entonces, cuando sobre todo para los que son estudiantes de derecho a lo mejor, o a los que operan en industrias relacionadas al comercio internacional, de alguna manera en estos asuntos y en otros más se circunscribe la actividad legal de interpretación normativa y de asesoría de un abogado marítimo. ¿Ok? Yo creo que dicho esto, además esto no está en la presentación, pero quisiera decirlo, yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, el tema de las autonomías de las ramas del derecho, yo tuve un profesor que me decía que uno de los elementos que caracterizaba la autonomía de una rama era, por ejemplo, que tuviera su compendio de normas propias. Nosotros pudiéramos decir que el derecho marítimo cuenta con un compendio específico que vino inclusive a derogar muchas de las cosas que están en el Código de Comercio, como por ejemplo la Ley de Comercio Marítimo, la Ley General de Puerto, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, la Ley de Marinas y Actividades Conexas, entre otras leyes. Y otro elemento de la autonomía de esta rama también tiene que ver con la jurisdicción o con la competencia especializada marítima. Nosotros contamos y somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tienen tribunales especializados en materia marítima. Inicialmente fueron tribunales, digamos, que conocían específicamente dicha materia. Luego de una resolución del TCJ, la competencia se traslada a tribunales con competencia civil y mercantil, como muchos de ustedes ya deben saber, pero de alguna manera estas herramientas denotan que es una rama que, bueno, que tiene mucho que decir en términos legislativos, en términos jurisdiccionales, en términos académicos, y que, bueno, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a ella con mucha pasión y pues con muchísimo gusto. Entonces, creemos que esos son los elementos más rápidos que puedo dar para definir el derecho marítimo y darles una idea práctica más que teórica de cómo se come eso, como dirían, como dice el dicho, ¿no? Ahora bien, cuando nos invitan a realizar la presentación, muy gentilmente el doctor Sosa Caraballo, nosotros empezamos a pensar qué tema pudiera resultar de interés para todos los, digamos, elementos que participan en la industria marítima, desde los que están interviniendo en la práctica aduanera hasta los exportadores, importadores, empresas freight forwarders, líneas navieras, operadores portuarios, autoridad acuática, gente que trabaja en tribunales marítimos, y tratamos de escoger un tema muy específico para tratarlo de manera muy rápida, pero que creemos que se constituye en uno de los ejes documentales más importantes del derecho marítimo, a mi criterio. Y ese eje documental tiene que ver con el llamado Bill of Lading, conocimiento de embarque, o como comúnmente lo conocen en el negocio, el BL. Creo que muchos de ustedes, si trabajan en departamentos de comercio internacional o si de alguna manera han estado involucrados en procesos de nacionalización de mercancía, habrán escuchado algo de necesitamos el BL, necesitamos que la línea naviera nos envíe el BL para nacionalizar las mercancías, o necesitamos que nos envíen el BL para demostrar que se pagó la mercancía, entre otras cosas. Pero cuando nosotros vamos, por lo menos en la experiencia nuestra, con muchas de las compañías o los departamentos de comercio internacional, nos encontramos que mucha gente desconoce realmente el orden práctico y el orden teórico de lo que este documento significa. Y por eso queremos dedicarle unos cuantos minutos a dar nuestras apreciaciones sobre este tema, ¿no? Para poder explicar lo que es el conocimiento de embarque, a mí me gustaría empezar dándole una base teórica a usted que tiene que ver con el contrato de transporte de mercancías por agua. Porque para nosotros el concepto del BL está intrínsecamente relacionado con este tipo de contrato,
sin que ello signifique que no lo podamos encontrar en otras modalidades de utilización del buque, pero para cumplir otro tipo de funciones, ¿ok? Este, que es uno de los contratos típicos del derecho marítimo, tiene una definición dentro de nuestra propia ley que lo define como todo aquel en virtud del cual el porteador, aclaro, la palabra porteador significa transportista, ¿ok? Se compromete contra el pago de un flete a transportar mercancías por aguas de un puerto a otro, ¿ok? Quiero aclarar que cuando la ley se refiere a agua, no distingue entre océano, mar, lago. Es lo que comprende los espacios acuáticos tal y como está definido en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, ¿ok? Y creo que con esta definición, lo más visual para ustedes, desde el punto de vista de este contrato, es irnos a estos contenedores que muchas veces vemos en gandolas por la carretera, en el puerto de Puerto Cabello, de La Guaira, descargándose con esos restackers en bolipuertos o en estos buques portacontenedores que transportan las mercancías que suelen venir, por ejemplo, de China hacia Venezuela o desde cualquier parte del mundo, con todo tipo de mercancías. ¿Ok? Para el transporte marítimo de estas mercancías, usualmente se pacta este contrato. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay algo bastante interesante porque la gente, Venezuela creo que se ha empezado a convertir mucho en un país, o se ha empezado no, lleva tiempo ya convertido en un país de mucha importación de productos y mucha gente inclusive hoy en día está haciendo emprendimientos en lo que tiene que ver con agencias de compra en China, con procesos de importación, con etiquetado, crean sus propias marcas, traen la mercancía a través de prestadores de servicios llamados entre comillas, puerta a puerta o entre comillas, agentes de carga, etc. Pero yo les planteo la siguiente hipótesis. Si usted fuera importador y usted desea contratar a una línea naviera para el transporte marítimo de sus mercancías, por ejemplo, desde el puerto China hacia Venezuela, nos preguntamos, ¿dónde está la prueba de que la línea naviera firmó un contrato de transporte y que tomó mi mercancía en un puerto de China para entregarla en puerto venezolano? No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias de importación, pero al final del día, a pesar de que alguien le presta a usted el servicio como un agente de carga, vale la pena preguntarse dónde está ese contrato que ampara las mercancías que van a bordo de un buque. Y la respuesta es que el elemento documental es precisamente el conocimiento de embarque. ¿Ok? ¿Qué es el conocimiento de embarque? Hay una definición muy buena en la Ley de Comercio Marítimo, en el artículo 197, que tiene varias definiciones sobre el contrato de transporte, y de la cual yo pongo en negritas algunas secciones porque es relevante desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de la interpretación del contrato, ¿no? El conocimiento de embarque, primero, es un documento que hace prueba de un contrato de transporte por agua o aquel que lo reemplace. Quiere decir que desde el punto de vista judicial, demostrar la existencia del contrato va a pasar por yo poder consignar ante el ciudadano juez ese contrato de transporte de mercancías por agua. Entonces aquí hay un elemento práctico para el abogado, ¿no? Debemos conseguir los BL en copia o en original si se tratase del caso, ¿no? Además que estos conocimientos de embarque, y como ya vamos a ver en un ejemplo que les traje, pues vienen en inglés, entonces hay que promoverlos con traducción por intérprete público y otras cosas que son ya más del orden procesal. Continuamos. Acredita que el porteador ha tomado a su cargo las mercancías. Quiere decir que la emisión del conocimiento de embarque tiene mucho que ver en términos del momento en que la línea naviera lo emite con la recepción de las mercancías. ¿Ok? Esto desde el punto de vista logístico lo vamos a ver más adelante. Otro elemento importantísimo, comprometiéndose a entregarlas contra la presentación del documento correspondiente. Esto nos da una pista. La línea naviera trae la mercancía desde China y cuando llega a Venezuela y procede a su entrega, la norma le exige que se lo entregue a alguien que le va a presentar un documento. ¿Cuál es ese documento, no? Y según el cual las mercancías han de entregarse a una persona determinada a la orden o al porteador, ¿no?
Esta definición nos deja muchas de las funciones que nosotros vamos a ver posteriormente que tiene el conocimiento de embarque, pero definitivamente lo podemos resumir como un documento de transporte que evidencia el contrato que existe entre transportista, embarcador y consignatario, ese eje, que son las partes que componen el contrato, embarcador, la persona que envía las mercancías del puerto de origen, consignatario, la persona a la cual están destinadas esas mercancías, y que en el medio termina sucediendo que se involucran una gran cantidad de personajes para que este contrato se pueda terminar dando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un agente de aduanas, porque vamos a ver que puede haber un intermediario, entre otro tipo de cosas, pero por lo menos quiero que se queden con este concepto y que siempre que quieran estudiar la práctica del conocimiento de embarque, váyanse a la definición de la Ley de Comercio Marítimo porque es lo suficientemente clara para ello. Ahora, sabiendo que esto es un documento tan relevante, al menos por lo que hemos visto, nosotros nos preguntamos, ¿será que el conocimiento de embarque puede contener cualquier tipo de información? La verdad es que no. La verdad es que cada línea naviera, ¿verdad? O cada empresa que debe emitirlo, aunque sea en función de un contrato de fletamento, tiene su propio formato estándar, pero al menos desde el punto de vista legal, la mayoría de las leyes y la mayoría de convenios internacionales coinciden en que el BL debe contener como mínimo algunos aspectos fundamentales para que la práctica judicial o la práctica legal en términos de obligaciones y en términos de derechos pueda estar suficientemente clara. Por ejemplo, uno de los contenidos que tiene que tener el BL de acuerdo a la Ley de Comercio Marítimo es la naturaleza general de las mercancías. Tipo, cómo viene embalada, cajas, tamaños, cantidades, contenedores. Por ejemplo, muchas veces vamos a ver BLs que inclusive hacen referencia al tipo de mercancía que viene dentro del contenedor. Otro elemento importantísimo es el estado aparente de las mercancías. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el BL constituye una prueba de que el porteador ha tomado a su cargo las mercancías. Nos preguntamos, ¿cómo la tomó? ¿Las tomó en perfecto estado? ¿Las tomó mojadas? ¿Las tomó, aparecían que eran 4.000 cajas y aparecieron 3.000? Cuando nos referimos al estado aparente de las mercancías es una declaración de cómo se encuentran. Y esto nos va a llevar a que muchas veces el formato estándar del BL pues traigan protecciones para el transportista que dice contener tal o cual cosa, ¿no? Identificación de las partes, por supuesto, ya les dije, embarcador, el transportista, el consignatario y otros sujetos, y aspectos formales y comerciales, como el número de originales emitidos, lugar de emisión, firma del porteador, ¿no? Ahora, en lo práctico, ¿cómo es un BL? Me voy a ir a esta parte, no sé si están viendo mi pantalla, esto es un sample de Hapag-Lloyd, no sé si pueden ver mi mouse, confírmenme por favor. Este es un formato estándar de una línea naviera bien importante que se llama Hapag-Lloyd, de transporte marítimo de mercancías. Y fíjense que a pesar de que está en inglés, vamos a ver referencias a todo lo que les acabo de decir. Les acabo de mencionar que están las partes. Entonces aquí vamos a ver el embarcador, que sería el shipper. Vamos a ver información relacionada con el consignatario. Luego podemos ver información al notify address, ¿ok? Respecto a la persona que puede ser notificada del arribo de las mercancías y en qué lugar o a través de qué correos electrónicos puede ser notificada, puerto de embarque, puerto de descarga, buque, lugar de entrega, y luego aquí, en este lugar que está acá, es donde ustedes van a ver cuestiones tan relevantes como el serial del contenedor que trae su mercancía, el número de empaque, si es que en el draft fue incluido, y toda la descripción de su peso y demás elementos relacionados con las mercancías, ¿ok? Inclusive aquí vamos a ver algunas declaraciones sobre el flete, sobre el lugar y fecha en que fue emitido, sobre el número de originales de esos BLs. Y fíjense que todos esos elementos hay que aprender a leerlos cuando trabajamos con transporte marítimo de mercancías. Porque este documento le va a decir a usted una gran cantidad de información para negociar y para ubicar a su equipo de trabajo respecto a cómo manejar cierto tipo de situaciones, particularmente si son abogados marítimos o si están relacionados con operaciones aduaneras. Luego, en el reverso, ¿ok? Esta sería la parte de atrás típica que ustedes van a ver. Hay una cantidad de cláusulas, ¿verdad? Que son incorporadas a modo de contrato de adhesión, ¿verdad? Ya incluidas en estos BL y muchas de las cuales tienen elementos fundamentales para la interpretación del contrato. Ejemplo, las definiciones, a quienes van a ser entendidos como comerciantes,
las tarifas, algunas garantías constituidas, otra que vamos a ver más adelante cuando profundicemos de alguna manera en la presentación, que es la responsabilidad del comerciante, la persona que contrata con la línea naviera, entre otros aspectos que vale la pena mencionar posteriormente. Pero este es el documento, ¿ok? Así se ve un conocimiento de embarque en blanco, por decirlo de alguna manera. Cuando se trata de tráfico de línea regular, por supuesto, MSC tiene otras características, MERX tiene otras características, CMA, CGM, pero casi todos cumplen con esta información. Tipos de conocimiento de embarque. La clasificación de los conocimientos de embarque, a pesar bueno, de que de alguna manera varía mucho en función a los autores, la podemos encontrar en función a tres elementos que me parece que son los más útiles. El primero de ellos es según su negociabilidad, ¿ok? Es decir, según la posibilidad que yo tenga de tomar tomar ese conocimiento de embarque y entregárselo a otra persona para que sea ella el recibidor de las mercancías. Esto lo vamos a aclarar más adelante. Tenemos el nominativo, conforme al cual solo puede reclamar la mercancía a la persona que esté identificada como consignatario. Recuerdan la casilla que decía consignee en el ejemplo que les di. A la orden, que puede ser transferible mediante endoso, ¿ok? Y al portador que es en función a la entrega a la persona que tenga físicamente el BL, ¿no? Tenemos según el estado de la carga que son limpios cuando el conocimiento de embarque no tiene ninguna cláusula de parte del transportista objetando el estado de las mercancías, o con reservas, que son la gran mayoría, donde se establece que las mercancías han sido recibidas bajo un estado que dice contener X o Y situación, según lo exprese el embarcador, que a efectos aduaneros es exportador. Y según se maneja la operación logística, hay un tema con las operaciones de consolidación de carga que tiene que ver con BL Master y los BL Master y los BL House. Esto ya tiene que ver más con un tema aduanero y con un tema de transacción. ¿Por qué? Porque generalmente cuando usted tiene la relación directa con la línea naviera y usted es embarcador, se le emite un BL para regular esta relación. Pero si usted contrata con la línea naviera a través de un agente de carga, generalmente el agente de carga le emite a usted un contrato de transporte donde aparece ese agente de carga como transportista, y la línea naviera le emite al agente de carga a su vez otro BL que es el mismo contrato, pero entre ellos que se llama BL Master. Básicamente hay empresas que se dedican a agrupar mercancías dentro de un contenedor que corresponden a distintos propietarios y enviarlas hacia un país, ¿ok? Y para tales efectos manejan una relación jurídica individual con la línea naviera, pero frente a todos los dueños de la carga generan distintas relaciones de contrato de transporte. Para eso existe el BL Master, que es el principal, y el BL House, que es con cada una de las partes involucradas. Eso tiene efecto en el SIDUNEA para la nacionalización de las mercancías, pero a lo mejor es un aspecto que no nos corresponde profundizar por los momentos. Ahora bien, ¿qué funciones tiene el BL? Y aquí es donde viene la reflexión, creo yo, más importante que le podemos dejar muy rápidamente sobre la categoría de este documento. La primera característica, y en esto coinciden todos los regímenes legales del mundo, la jurisprudencia inglesa, inclusive los tratados de derecho venezolano, es que el BL es un título representativo de la mercancía, o como lo dicen en el derecho inglés, un document of title. No sé si se acuerdan en la definición que leímos de la Ley de Comercio Marítimo, que decía que el porteador se comprometía a entregar las mercancías contra la presentación del documento correspondiente. ¿Ok? Entonces, ese documento correspondiente es precisamente el BL, porque el BL contractualmente acredita quién es el propietario de las mercancías. Entonces, en términos muy prácticos, esto funcionaría con que el buque llegue a puerto, se presente el consignatario con el BL, le entregue el BL al transportista y el transportista entregue las mercancías. El problema es que aduaneramente no funciona así. Desde el punto de vista aduanero, desde la desaparición de los puertos en manos del Estado y la llegada de bulipuertos y algunas modificaciones de la Ley Orgánica de Aduana, el artículo 22 establece que el transportista, es decir, la línea naviera, cuando llega al puerto, no entrega las mercancías al consignatario.
La obligación en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Aduanas es que el transportista entregue la mercancía al almacén aduanero autorizado a más tardar al día siguiente de la llegada de las mismas. ¿Ok? Una vez empieza ese proceso de descarga, les pongo un ejemplo práctico, Puerto Cabello, Bolipuertos, empieza la descarga de los contenedores, Bolipuertos, a pesar de que no es el consignatario, aduaneramente, por cómo está diseñada la legislación aduanera, es quien está autorizado a recibir todos esos contenedores. Van llegando los contenedores, se van designando un almacén y por cada contenedor que llega o por grupos de contenedores se empiezan a emitir unas actas de recepción. Y eso nos demuestra la fecha de la llegada de la mercancía. Entonces la gran pregunta que ustedes se harán, bueno, pero si la línea naviera no efectúa la entrega directamente al consignatario, ¿cómo queda el BL? El BL deja de ser un título representativo de las mercancías por el hecho de que no las puede entregar a nivel práctico a los consignatarios. No, sigue siendo un título representativo y lo vamos a ver porque la Ley Orgánica de Aduanas para la nacionalización de las mercancías le va a requerir en la Declaración Única de Aduanas presentar el BL original. Entonces, de alguna manera, sigue la normativa venezolana ratificando que usted para poder retirar las mercancías de zona aduanera tiene que presentar el BL original de las mercancías, lo cual lo acredita como propietario de las mismas. Le invito a leer el artículo 53 de la Ley Orgánica de Aduanas. Vamos a verlo aquí rápidamente. Cuando nosotros vemos el artículo 53, fíjense que dice, la aceptación de la consignación solamente podrá efectuarse por quien acredite ser el propietario de las mercancías, mediante el correspondiente conocimiento de embarque o documento equivalente. ¿Ok? Y luego el artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas establece que el BL original es uno de los documentos exigibles para la declaración de mercancías de importación. ¿Ok? Esto quiere decir que en caso de que no tenga el BL original, yo no puedo nacionalizar las mercancías. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué no tendría el BL original? Bueno, porque pasan una gran cantidad de cosas. Generalmente, la cuestión funciona así. El embarcador entrega las mercancías al transportista y se emite un juego de BLs, ¿verdad? Ese juego de BLs originales se le entrega al embarcador, porque es el propietario de las mercancías frente a la línea naviera inicialmente, ¿ok? Y con ese juego, el embarcador, que a efectos aduaneros es exportador y que a efectos de contrato de compraventa internacional es un vendedor de mercancías, puede controlar que el comprador le pague las mercancías. Es por esto que nosotros vemos, por ejemplo, en algunos aspectos de compras con créditos documentarios, que tengo tiempo sin verlas, por lo menos aquí en Venezuela, la forma de anclar a los bancos que van a manejar el pago de la mercancía en la compraventa internacional, porque es un comprador en Venezuela y un vendedor en Brasil, es mediante el envío de los BLs originales a los bancos corresponsales, uno de los cuales va a retener los documentos y el otro de los cuales va a retener el pago y van a realizar el intercambio según lo hayan pactado las partes en el Incoterm, ¿ok? Que son los términos de compraventa internacional. Entonces, en esas transacciones suele pasar que si mandan los BLs por DHL, llegan tarde, se pierden, no son emitidos, etc. Hoy en día lo más práctico es esperar a que te recibas el pago de las mercancías del comprador y a decirle a la línea naviera que los emita en destino, en la taquilla de la agencia naviera o del representante de la línea naviera, para no tener que hacer estos envíos. Pero si sucediera y no tienes el BL original, ¿puedes nacionalizar las mercancías? Efectivamente, la legislación aduanera establece que se puede declarar las mercancías a falta de BL original con constancia de pago al proveedor. Esto nos ratifica que el BL demuestra propiedad sobre las mismas. Fianza o depósito por el valor de la carga, flete y seguro. ¿Qué es lo que quiere la legislación aduanera? Bueno, que si usted se lleva las mercancías de la aduana, usted haya pagado las mismas, o sea, legítimo propietario de esta. Entonces, la fianza lo que le permite a la aduana es protegerse en caso de que la mercancía no haya sido paga y llegue el vendedor y diga, atención, usted liberó una mercancía que a mí no se me había pagado. O, y con respecto a la constancia de pago al proveedor, bueno, un elemento de que aún cuando no tienes los BL, bueno, la mercancía por lo menos ha sido pagada. Lo que quiero decir con esto es que el BL para la compraventa internacional de mercancías que se transportan por agua es un elemento de negociación que le va a permitir a usted, por ejemplo, controlar que las mercancías no se entreguen en destino mientras usted no ha recibido el dinero. Otro de los elementos, ya los vimos, prueba la existencia de un contrato de transporte entre la línea naviera y las partes involucradas, pero
atención, no solo desde el punto de vista de la información que está en el anverso, sino que en su reverso, como ya hemos dicho, y quisiera recalcar aquí un poquito, van a encontrar una gran cantidad de cláusulas que son absolutamente relevantes. Aquí les muestro, por ejemplo, la versión en español que tiene Mediterranean Shipping Company de sus términos y condiciones. Son muy interesantes, por lo menos para estudiar lo que es el contrato de transporte de mercancías por agua, y van a ver muchas disposiciones relacionadas a compensación, manejo de mercancías, rutas, desvíos, notificaciones. Pero hay una que me parece completamente relevante y de la cual me gustaría detenerme. Y es la 14.8 y 14.9. No sé si ustedes de alguna manera se han preguntado, esos contenedores que vemos por las vías o que vemos en los puertos, si pertenecen a la línea naviera, ¿en qué momento lo devuelvo? ¿Qué tipo de obligación tengo? La mayoría de los importadores no se preguntan esto. Bueno, la verdad es que uno de tantos elementos prácticos que les podemos dar es que el BL tiene una cláusula que determina que el consignatario, o mejor dicho, comerciante, dentro del cual entran una gran cantidad de sujetos, tiene un plazo de días libres contratados para poder llevarse el contenedor del puerto, desconsolidar la mercancía y devolverlo al lugar designado por la línea naviera, porque si no se devuelve en ese tiempo, usted va a pagar días de demora, que está tasado en algunos casos en $170 por día, $160 por día, y esto es una de las grandes situaciones que vemos en el negocio de gente que, por ejemplo, importa mercancías, llega la mercancía a la aduana, estás en proceso de validación de la DUA y te falta un permiso. Te tardaste muchísimo más para poder nacionalizar las mismas, no incurre en estado de abandono, pero te comiste los días libres. Entonces, aquí hay una interacción muy importante entre agencia de aduana y empresa importadora para que este tipo de situaciones no pasen, porque el problema no es solo que no nacionalices las mercancías, es que luego cuando vayas a devolver el contenedor tengas una deuda de 1.500, 2.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 o 20.000 dólares con la línea naviera porque no devolviste los contenedores a tiempo. ¿Ok? Además, estos contenedores, si son dañados, y se puede evidenciar en los EIR de entrega, que son documentos que se hacen cada vez que un contenedor pasa de manos de una persona a otra, bueno, también va a generar una responsabilidad civil, tal cual como lo vemos en el contenido de la cláusula. ¿Ok? Otro de los elementos que vamos a ver en el BL en términos de cláusula tiene que ver con la jurisdicción y la ley aplicable, y esto sí me permito aclararlo. Muchos de estos contratos que son de adhesión tienen una cláusula que remite las controversias a soluciones por ejemplo, en tribunales de Nueva York, en arbitraje en Londres, en una gran cantidad de órganos jurisdiccionales, pero que, desde el punto de vista judicial, si a usted si interpone una demanda en contra de la línea naviera en Venezuela, podría creerse que se puede poner una cuestión previa de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, ¿no? Yo tengo una cláusula de jurisdicción, no le corresponde al juez venezolano conocer porque conoce el Tribunal de Nueva York, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en Venezuela, la Ley de Comercio Marítimo, en su artículo 10, y en concordancia con el 149 de la Ley de Comercio Marítimo, tal y como hacen la gran mayoría de países o de regulaciones que nosotros por lo menos hemos estudiado, establece que corresponde a la jurisdicción venezolana de forma inderogable el conocimiento de este tipo de controversias que se relacionen con este tipo de contratos. ¿Ok? Entonces, descuiden, aun cuando tienen este tipo de cláusulas, la misma a los efectos de la legislación venezolana no son válidas y conocería el Tribunal Marítimo Venezolano. Luego podemos entrar en una discusión teórica, si quieren, sobre ese artículo 11 que dice que podrán relajar después de suscitado el hecho que es generador de la acción. Estos son temas ampliamente teóricos y muy bonitos, pero lo que estamos viendo desde el punto de vista judicial actualmente es que la posición de los tribunales marítimos es conocer de forma inderogable y cualquier cuestión previa que usted interponga en estos contratos va a ser desestimada a todas luces, ¿no? Y finalmente, como recibo de la mercancía embarcada, creemos que también, nuevamente, es una defensa muy importante o un argumento esencial para los que representan a los intereses de la carga, determinar qué se escribió respecto o qué se determinó en el contenido del conocimiento de embarque sobre las características de la mercancía, ¿no? Entonces, quisiera, porque esto es un tema muy amplio y del cual podemos estar todo el rato que ustedes quieran hablando, pero lo que quiero que se lleven con respecto al conocimiento de embarque, uno, es que es un documento de transporte que tiene una relevancia muy importante en los contratos de compraventa internacional. Porque si la mercancía se transporta desde el punto de vista marítimo, eso le permite al vendedor negociar o sostener un momento de control sobre las mercancías hasta tanto reciba el pago de las mismas.
Y por eso es que el BL es uno de los documentos que van a ver en el manejo de créditos documentarios cuando los pagos de esa mercancía se realizan a través de bancos corresponsales. Punto número uno. Punto número dos, documento fundamental para la nacionalización de cualquier mercancía frente a la administración aduanera. Y a falta del conocimiento de embarque, las soluciones que da la legislación aduanera que antes expliqué y que por lo menos desde el punto de vista actual, lamentablemente no estamos viendo que se esté pues, cumpliendo de alguna manera, ¿no? Y tres, como prueba de contrato de transporte de mercancías por agua, vamos a ver ese clausulado, vamos a ver el régimen legal que está definido por la Ley de Comercio Marítimo, porque mucho de lo que está allí es lo que le va a poder permitir a usted efectuar una reclamación o determinar si procede o no el pago de una determinada creencia relacionada con este contrato de transporte. Atención, es un tema amplio, hay muchas cosas que me gustaría seguir disertando sobre este punto, pero creemos que hemos hecho el esfuerzo posible por darle algunas de las herramientas que creemos que son bastante importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado Benjamín. De verdad extraordinaria su disertación. Y bueno, realmente creo que es muy práctica para los que estamos tratando de, de enamorarnos de esta materia. Y como bien lo dijo, en Guayana tenemos una larga trayectoria en el área marítima. Muchísimas gracias por la disertación, de verdad que extraordinario los dos ponentes. Le quiero pedir a nuestros participantes que aprovechen que hoy esto es gratis y doctor Cordero lo vamos a invitar nuevamente porque esto no se puede quedar aquí. Las dos ponencias realmente son un abreboca de lo que viene y necesariamente vamos a tener que seguir profundizando sobre el tema, pues, ¿no? Porque son muchos aspectos, es muy amplio el tema. Entonces, el licenciado Varilla nos hizo un paseo por el marco legal y bueno, Benjamín nos ha paseado por toda esta parte práctica de los BL, los contenedores, la responsabilidad, los costos y todos estos aspectos de alguna manera tenemos que tener presentes, porque hoy en día cualquier error puede costar muchísimo dinero y responsabilidades inclusive penales, civiles en estas áreas, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, yo voy a hacer uso del derecho como moderador. Le voy a hacer una pregunta al licenciado Orillas, eh, porque nos mostró tanta legislación que primero me gustaría saber si vamos a tener de alguna manera alguna base de datos o si nos va a poder compartir este tipo de información para todos los que estamos presentes, que evidentemente yo creo que mucha de esa legislación que nos presentó, no sé si está en desuso o realmente todas se aplican, porque se habló inclusive de simplificación de trámites de exportación y todo este tipo de cosas, pero bueno, a veces que el que intenta hacer esto se le presenta muy compleja la situación. ¿Hay alguna base de datos donde podamos tener esta información, licenciado? O podamos tener un nuevo encuentro donde podamos compartir esta información con nuestra audiencia. Eso sería nuestra primera pregunta. Y para el licenciado, el abogado Benjamín, le quería preguntar, Venezuela, ¿cómo está con relación a otros mercados internacionales en cuanto a lo que es el comercio? Yo creo que en la pantalla que presentó el licenciado Varilla podemos ver las torretas o los muelles estos de carga. Aquí, por ejemplo, en Puerto Ordaz creo que tenemos 12. En China, por ejemplo, son cientos, miles de torretas de estas. Y por supuesto que no sé si la legislación es más compleja ya o es más sencilla. Me gustaría escuchar su opinión. Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, fuerte y claro.
Ok. Bueno, figúrese, hay algunos portales, digamos, donde se puede conseguir mucha información valiosa, sobre todo la que tiene que ver con todo este tema de a qué esquemas de integración de carácter bilateral o multilateral está Venezuela suscrito. Yo sugiero y recomiendo, por supuesto, la página de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Hay todos los 164 países que hacen parte de este organismo tienen, digamos, información allí reseñada. Valga señalar que incluso ahí es importante, una fuente importante de consulta, porque ante la dificultad pues, de conseguir estadísticas del comercio exterior venezolano oficial, o sea, pública, pues la OMC nos ofrece estadísticas que llamamos estadísticas espejo, porque son las estadísticas que surgen de revisar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto Venezuela le ha exportado a Turquía, pues sencillamente reviso las estadísticas de cuánto ha importado Turquía de Venezuela y entonces de ahí sale, digamos, eso está en la página de la OMC. Y en la página de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, aparecen pues todos estos acuerdos, digamos, de naturaleza preferencial y de acuerdo de alcance parcial, incluso con posibilidad de descargar los acuerdos. Ahí hay información bien valiosa y bien interesante. Este, Luego, bueno, digamos, en lo que respecta al material que se compartió hoy, no hay absolutamente ningún problema en compartirlo con las personas que están acá. Me parece que es importante, si lo pueden tener, no sé si tiene alguna forma, doctor, de hacérselo llegar a la gente que Sí, está ya registrada. tenemos los correos, le haremos llegar Sí, a los que estuvieron presentes. Disculpe, licenciado, los que estuvieron presentes, por favor, me colocan en el chat. eh, eh, Isabela Belmonte, presente. Y si Isabela se registró, allí le haremos llegar su certificado de participación y podríamos enviarle también la presentación, pues, ¿no? Con la información por si es de su interés. bien. Adelante. Bueno, creo que te respondí allí eso. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es importante saber dónde buscar. Sí. Abogado Benjamín, cuéntenos cómo está Venezuela con relación a otros países. Bueno, en términos de convenios internacionales en materia marítima, pues hay algunos convenios que, por ejemplo, el Safety of Life at Sea, el convenio SOLAS sobre la protección sobre la vida en el mar, hay un apartado del convenio en que formamos parte y por supuesto es base para las regulaciones en materia de seguridad de la navegación, pero aún así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con temas de contaminación, creemos que nos falta la incorporación de muchas normativas bueno, que son relevantes y que algunas de ellas han venido siendo inclusive aplicadas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de forma por vía de circular, ¿no? A título de política ambiental, más que por su incorporación desde el punto de vista legislativo, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Maritime Labor Convention, que regula todo lo que tiene que ver con derechos de personas que trabajan en el mar a bordo de los buques. No es un convenio que esté ratificado, a pesar de que tenemos una ley orgánica del trabajo con algunos artículos al respecto. Entonces, no quiero decir que estamos desamparados legalmente, porque como bien dije, hay un paquete de leyes bien interesantes, ley de comercio marítimo, ley general de puertos, ley orgánica de los espacios acuáticos. Muchas de ellas pues regulan y nos dan todos los mecanismos con los cuales trabajamos, pero en términos de convenios internacionales creemos que pues, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo me permito rápidamente, que estoy dando un vistazo aquí al chat, está súper interesante. Muchísimas gracias a todos los que estoy viendo que participó bastante gente, 56 personas. Les felicito por la iniciativa. Aquí están preguntando que el artículo 234 establece que el BL debe tener unos datos, pero si se obvia alguno de esos datos, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, para mí puede tener consecuencias más operativas que legales. El 236 de la Ley de Comercio Marítimo luego te dice que aun cuando se omitan algunos de los elementos mencionados en los artículos anteriores, el documento no va a perder su naturaleza jurídica. Pero cuando digo operativo, ¿a qué me refiero? Bueno, que si el BL no tiene el número, por ejemplo, de contenedor que se está incorporando en la Declaración Única de Aduanas, yo puedo tener un problema con la aduana.
¿no? Porque no coinciden los datos. Entonces, esto va más con temas operativos que con el tema aduanero per se. Y otra preguntita que nos hicieron por allí sobre si hay un momento para la emisión del conocimiento de embarque. No, la práctica te dice que el conocimiento de embarque se emite una vez las mercancías son recibidas por parte del transportista. Esa es la práctica desde el punto de vista teórico. Digamos, desde el punto de vista operativo, lo que puede terminar sucediendo es que la línea naviera te emita el BL en digital y el embarcador se guarde la posibilidad de imprimirlo en destino o imprimirlo en origen si el país exportador se lo solicita. Varía mucho según el caso por caso, pero el momento para emitirlo es contra la recepción de las mercancías, así sea de forma digital. Correcto, lo mejor sería manejarlo de forma digital como alguien mencionó por allí, pero a pesar de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, en Venezuela no hay la infraestructura tecnológica para incorporarlo por los momentos aduaneramente. Creemos que se está trabajando en eso, lo sabemos, y que pronto lo tendremos con el favor de Dios en nuestras operaciones. Muy bien, aquí hay otra pregunta para el abogado Cordero. Buenas tardes, saludos desde Maracaibo. Tengo una pregunta para el abogado Cordero. La parte trasera del BL se define lo que son la NVOCC. Quisiera saber si estos transportistas no operadores de buque emiten un BL diferente al que genera el transportista. Y si en el caso, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Gracias. ¿Sí puedo copiar, Cordero? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ajá, ¿puedo Sí, sí, copiar? por supuesto. Les comentaba que el Non-Vessel Operator Common Carrier que puede funcionar de dos maneras. La primera es una empresa que fleta un buque, ¿ok? Y que tiene los contenedores de alguna manera y a pesar de que no es propietaria, emite BLs a los embarcadores o consignatarios que de alguna manera quieren su servicio, aunque no sea propietario de una embarcación, ¿no? Emite un BL, sí, emite un BL propio, ¿ok? Distinto al que genera el transportista, pero es que en ese caso él es el transportista. ¿Me explico? O sea, el non-vessel operator common carrier es el transportista. Lo que podría ser es diferente al armador del buque, si el buque está fletado, ¿no? Uno lo emite el que tiene la gestión náutica de la embarcación y la gestión comercial la tendría el non-vessel operator common carrier en ese ejemplo que te di. Pero el otro ejemplo tiene que ver cuando se confunde esta figura con la del freight forwarder, que es aquel que tampoco es dueño de un buque, pero que vende transporte marítimo de mercancías. ¿Y qué sucede? Ahí sí va a haber un BL distinto al transportista original. Por ejemplo, Merckx es el transportista, monta los contenedores del agente de carga, le emite un BL al agente de carga y a su vez el agente de carga al menos debería emitirle un BL a quienes les está vendiendo el servicio de transporte marítimo. Así funcionan los freight forward. Entonces, ¿qué diferencia pueden haber entre uno y otro? Bueno, diferencias desde el punto de vista de su forma, diferencias desde el punto de vista de su clausulado, pero probablemente lo más inteligente sea que el del non-vessel operator common carrier sea un espejo del que le emite, en caso de que sea free forwarder, del que le emite la línea naviera, para poder sostener defensas que la línea naviera tiene en contra de ¿no? Ok. A ver, no. ¿Tiene alguna otra pregunta? No veo por aquí. No sé, está tan largo en los chats. No veo preguntas. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos participantes? Se emite el BL. Bueno, aquí hay un comentario rapidito, doctor, ya para finalizar. Doctora Zulbarán, se emite el BL, el borrador y una vez confirmado, de acuerdo con los shipping instructions, se emite el definitivo con impresión. Sí, el draft generalmente lo llena en el sistema electrónico de la línea el embarcador con toda la información. Eso genera un draft. El draft lo confirman junto con los shipping instructions, que es lo que están mencionando, y después el definitivo con impresión en origen o destino, dependiendo de qué es lo que se está negociando con la línea. Eso es correcto. Ok. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, señores? Creo que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas por razones de tiempo,
Voy a despedirme de nuestros ponentes, no sin antes hacerle una nueva invitación para una nueva actividad que coordinaremos la fecha. Quiero aprovechar de invitar a nuestros participantes en la tarde de hoy. Llegaron a incorporar algo más de 63 personas en algún momento. Yo creo que es un número interesante. Muchas gracias a todos por su participación. Creo que estos espacios son necesarios, son espacios que de alguna manera vienen a cubrir una necesidad del mercado. Yo creo que este país ahora es cuando va a crecer y tenemos que crecer seguros. Gracias a nuestros ponentes, el licenciado Henry Varillas, el abogado Benjamín Cordero, excelentes disertaciones. En nombre del Colegio de Abogados y la coordinación académica, quiero agradecerles una vez más su participación y a todas las personas que lograron ingresar a este foro chat. La próxima semana tendremos una nueva actividad relacionada con el derecho. La sorpresa se la daremos en el transcurso del fin de semana porque es un tema sumamente interesante. Tiene que ver con el tema de las obligaciones en moneda extranjeras, que es uno de los temas que nos preocupa muchísimo en Venezuela. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Tienen unas palabras para despedirse, el licenciado Varilla, y por favor nos deja sus números de contacto y redes sociales para poderlo seguir y estar al día con tanta legislación y tanta información en materia de importación. Y pues, por supuesto, igualmente con el abogado Cordero. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sosa, de verdad, a usted y extensiva al Colegio de Abogados del Estado Bolívar por esta invitación y por supuesto muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para conectarse, porque esto, bueno, a la larga pues también es un esfuerzo por partida doble, ¿no? Y es una oportunidad también para todo, de todo, para interactuar y nutrirnos cada día más sobre estos temas que son tan importantes. Bueno, muy agradecido y bueno, siempre a la orden para otras actividades. Un saludo también para el otro ponente, el doctor Cordero, excelente disertación también sobre el BL, me pareció muy buena. Y bueno, nada, por acá siempre a la orden, mi número de contacto es 0414-877-5013. Y bueno, muchas gracias, doctor Sosa. Siempre es un placer. Gracias, muy amable. Gracias. Cordero, adelante. Muchísimas gracias, doctor Sosa, por la invitación al Colegio de Abogados del Estado Bolívar. De verdad que fue una excelente iniciativa. Estamos a su orden, por supuesto, para cualquier otra pregunta que tengan los participantes y para futuras iniciativas. Redes sociales nuestras, página web, sabatinop.com, que es la página web de nuestra firma, @Benjamín Cordero Cote en Instagram y @Sabatino Pisolante ABGS de nuestra firma, y mi número telefónico 0412-4427-142. Muy agradecido, igualmente excelente ponencia del colega y bueno, estamos a su orden en todo lo que podamos ayudarle, ¿ok? Saludos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mis apreciados ponentes. Gracias a todos los participantes en esta tarde. Como les dije, le haremos llegar por correo sus certificados de participación y bueno, la invitación es para la próxima semana a una nueva actividad donde disertaremos de temas tan importantes como el de hoy. Muchas gracias, les deseo un feliz fin de semana y gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de foros que vamos a implementar a partir del día de hoy. Y tuvimos el honor y el privilegio de contar con esta primera participación de Varilla y Cordero. Gracias. Hasta luego, que tengan feliz tarde.